edificando una casa sobre la roca. Ese va a ser el tema. Y quiero tomar el texto que aparece, que está ahí en los anuncios allí. Proverbios 24, versículo 3. Dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. El mismo texto, en la versión en lenguaje sencillo, dice: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. El 12 de enero del año 2010 sucedió una tragedia. Haití, un país muy pobre, fue azotado por un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter. Fue, según su historia, el más devastador de los últimos 200 años en ese país. Más de 220,000 personas murieron aplastadas, perdieron la vida porque sus casas les cayeron encima. Más de 300,000 personas resultaron heridas y más de 1 millón de haitianos quedaron sin casa. Esa es una tragedia terrible. 6 semanas después, el mismo año, después del sismo de Haití, el 27 de febrero, un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter sacudió el país de Chile. 1.6 grados más fuerte que el sismo de Haití. El sismo en Chile, según las estadísticas y las noticias, fue 31 veces más fuerte que el de Haití, que liberó cerca de 178 veces más la energía que el devastador terremoto de Haití. 178 veces más. La energía liberada, según los expertos, fue de casi 100,000 bombas atómicas. ¿Se imagina eso? Eso fue apenas en el 2010 en Chile. Pero solamente murieron 525 personas. Claro, aquí viene una pregunta lógica. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del por qué murieron aplastados 220,000 haitianos contra solo 525 chilenos? 425 haitianos por un chileno. La respuesta es muy sencilla, porque Haití no tiene reglamentos de construcción. O sea que cada quien construye como quiere. Pues aquí tengo un pedacito de terreno y construyo como puedo o como me da la gana. Chile no. Chile es un país que tiene muy bien regulada su sistema de construcción. Pero hay casos en que hay países cuyos habitantes, que aún sabiendo que hay reglas de construcción, las evaden. Pero después vienen las consecuencias. Y un ejemplo claro, el sismo del año pasado en la Ciudad de México, donde nos visita aquí el pastor Dani y su esposa Pau. Ahí salieron a relucir muchas fallas en la construcción. Es más, hubo un edificio nuevo que estaban construyendo que se cayó. Y cuando los peritos examinaron, se dieron cuenta que no habían observado el reglamento que sí existe en la Ciudad de México para construir. ¿Qué había pasado? Pues el típico caso de corrupción. ¿Para qué? Para evadir el tener que someterse a un reglamento que va a costar más, porque la calidad de materiales que solicita el reglamento son más costosos. Pero vean ustedes las consecuencias. A eso les pasa a muchos matrimonios, incluyendo matrimonios cristianos.
A eso se refirió Jesús cuando dijo en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Aquí hacer se puede traducir también por obedecer, oír y obedecer, oír y hacer. Dice Jesús, le voy a comparar a un hombre prudente. Sinónimo de hombre prudente es sensato, que piensa, inteligente, cuerdo, sabio. Le voy a comparar a un hombre prudente que edificó, construyó su casa. Aquí la palabra casa viene del griego oikia, y esa palabra también se puede traducir por familia. Entonces nosotros podemos leer de esta manera: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su familia sobre la roca. Aquí la roca simboliza, obviamente, a Cristo y su palabra, ¿sí? Habla de que construir al oír y hacer va a dar estabilidad, va a dar solidez, en este caso, al matrimonio, a la familia. Enseguida dice en el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Bueno, estos elementos, lluvia, ríos y vientos, es obvio que representan los problemas de la vida que todo ser humano enfrenta en algún momento, todo matrimonio enfrenta en algún momento de su vida, tarde o temprano. Eso simbolizan la lluvia, los ríos y los vientos. Dice que estos elementos golpearon, la palabra habla de mucha violencia, que golpearon, pegaron violentamente contra aquella casa, entiéndase, contra aquella familia. Y para hacer una aplicación, golpearán tu familia, si no es que ya lo han golpeado. ¿Ok? Pero luego dice Jesús, y no cayó. O sea, no se vino a tierra. ¿Por qué? Porque guardó los estándares de construcción. No quiso ahorrar dinero. No quiso ahorrar esfuerzo. Y se sujetó a las normas para construir una familia. Y no cayó, dice. ¿Cuál es la razón? Jesús la da aquí en el mismo texto. Porque estaba fundada. Significa construida, cimentada y construida sobre la roca. La roca es Cristo. La roca, el material es la palabra de Dios. En el versículo 26, Jesús hace un contraste en cuanto a otros que escuchan. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, así como hemos oído, muy abundante y excelente en este evento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, las desobedece, pues. Dice, no, el estándar de construcción, no, pues está muy oneroso, me va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo. Mejor le saco la vuelta. Y en lugar de meterle varilla bastante gruesa para de ahí levantar los castillos, para que soporte y ponerle un buen fundamento, no, pues le pongo hilitos de fierro. Bueno, cada quien construye, ¿sí? Cada quien construye. Dios diseñó la familia y dio un estándar de construcción para la familia. Sigue diciendo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Algunos sinónimos de insensatez es ignorancia. O sea, se puede leer así, le compararé a un hombre ignorante. Pero hay otros sinónimos: falto de inteligencia, torpe, que edificó, o sea, sí construyó su casa, entiéndase familia, sobre la arena. Bueno,
La arena representa pues lo débil de fundamento. ¿Quién en su sano juicio, dígame aquí presente, construiría una casa sin meterle un buen cimiento? Tienes el terreno es tu esposa, tus hijos. ¿Quién necesitaría estar mal de la cabeza para construir una casa literal y no meterle fundamento? Sería una insensatez, una tontería, porque un sismo de esos que se dan a cada rato, de 4.4, hasta 5, quizás 6, no, se viene abajo y te puede matar, o puede matar a tu esposa y a tus hijos, y hasta el perro que tienes ahí. Y después en la conciencia se va a quedar para toda la vida. ¿Cómo fui tan insensato y necio para no construir bien? Y ahora con este temblorcito, ninguna otra casa del barrio se cayó, nada más la mía. Y como era de noche, nos agarró dormidos y allí quedamos. Dice el 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, familia, y se derrumbó. Aquí los vientos, estos elementos, los ríos, las lluvias, representan los problemas de la vida, que dan fuerte. Pero dice aquí que se cayó. En el griego dice que se derrumbó. Sacudió. ¿Por qué no todas las casas en el último sismo en el DF se derrumbaron? ¿Por qué? Porque muchas han resistido hasta las del 85. La respuesta no es complicada, porque fueron construcciones bien hechas. Pero luego Jesús añade, se cayó, se derrumbó, y fue grande su ruina. Jesús no se anda por las ramas como nosotros decimos por acá, no. Jesús dice que tanto el que oye y hace como el que oye y no hace, ambos van a recibir los embates de los problemas de la vida y van a dar fuerte, ¿sí? Había un joven cristiano, y subrayo cristiano, a quien le gustaba desayunar siempre con huevos. No estoy hablando huevos estrellados, revueltos. No es Tony Martín del Campo, porque él es uno, pero la historia no es él, ¿eh? Tenía una novia que había conocido en la iglesia, y un día se casaron. Pero poco antes de que se casaran, cuenta esta historia, la suegra del joven le dijo que su hija no sabía cocinar y que él, pues, si él tenía paciencia, ella le podía enseñar este delicado arte de la cocina, ¿no? Pero que las clases culinarias se las iba a dar después de que se casaran, porque se les vino el tiempo encima, etcétera. Bien, se llegó la fecha de la boda. Todo estuvo bien bonito, cantos cristianos, vinieron cantantes, vamos a cantar, había panderistas, bien bonito. Y todo fue un convivio hermoso. Pero en su primer día en su casa, después de la luna de miel, el joven esposo se sentó a la mesa, listo para desayunar. ¿Qué cree? Pues su platillo favorito, huevos estrellados. Pero la joven e inexperta esposa, aún sabiendo que su amado solo le gustaban los huevos en el desayuno, pues dijo, no, le voy a hacer unos huevos estrelladitos con todo el amor de mi corazón. Y se los sirvió, pero de manera inexplicable. Este joven recién casado, cristiano, con una expresión en su rostro bastante agria, mala onda diría yo, extendió su mano y retiró el plato de manera así despectiva, al mismo tiempo que se levantó del asiento ahí donde estaba sentado.
y le dijo a su esposa: así no quería los huevos. El joven marido, aunque cristiano, pues era muy delicado. Era de esos cristianos que dicen: pues así soy yo. De esos no hay aquí, obviamente, ¿no? Y cuando ella le preparó al siguiente día huevos revueltos, diciendo: bueno, a lo mejor los quiere revueltos. Bueno, pues ese día él los quería estrellados. Y cuando ella se los cocinaba estrellados, él decía: no, los quiero revueltos. Un día la pobre joven esposa, pobrecita, ya cansada de la actitud infantil e inmadura de su esposo, corrió con su mamá y le contó todas las penas que estaba pasando en su incipiente matrimonio. Y le contó todo punto por punto, y que ella ya estaba herida en su corazón. La madre de esta chica le aconsejó. Le dije: te voy a dar un consejo, hija. Mira, para la próxima vez, prepárale 2 platos. Uno de huevos estrellados y otro de huevos revueltos. Y así él va a tomar los que él quiera, ¿no? Para evitar. Esfuérzate, hija. Ok, mamá. Y a la siguiente mañana, pues ella se pone a cocinar y le prepara los huevos como le había aconsejado su mamá. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Al ver que su marido, su esposo, retiró violentamente los 2 platos y le hizo así, y se volvió a levantar dando un manotazo. Totalmente desconcertada, la joven esposa le preguntó a su esposo: ¿por qué de esta actitud con los 2 platos? Y el joven sabiamente le respondió, prudentemente le respondió, con una sensibilidad impresionante. Le dijo: mira, lo que pasa es que los huevos que están revueltos yo los quería estrellados, y los estrellados los quería revueltos. No, imagínate iniciando con esas tonterías. No, y es un caso de la vida real, Otra joven oraba, casada, recién casada, empezó a tener problemas semejantes, y ella oraba así: Señor, te pido solo 3 cosas, 3, nada más. 1, dame sabiduría para entender a mi esposo. Buena oración, ¿no? 2, dame amor para soportar su falta de tacto y de sabiduría. Y número 3, dice: dame paciencia, Señor, dame mucha paciencia para soportar su carácter. Porque si te pido que me des fuerza, de seguro le tuerzo el cuello. Mira, hermano, Jesús habló muy claro al respecto. O sea, nosotros somos los que construimos mal. Hay muchas instrucciones, ya nos dieron un montón de consejos, pero hay muchísimas instrucciones acerca de cómo edificar un matrimonio, una familia. Y Jesús aquí en este pasaje que leímos nos habla de la importancia de oír y hacer, porque acuérdense que la primer parejita, la pareja que narraba, eran cristianos. Se decían cristianos, iban a una iglesia como usted y como yo. Y en este pasaje que leímos, Jesús habla de 2 tipos de creyentes. Uno es aquel o aquellos que oyen la palabra de Dios y la llevan a la práctica. O sea, están comprometidos a edificar ladrillo por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo, todo pacientemente. Pero está otro tipo de creyentes, que son aquellos que oyen la palabra de Dios y no la hacen. Jesús habló de un creyente obediente y otro desobediente. Los 2 construyeron, ¿sí? El hombre prudente cavó, dice, y ahondó. Así dijo Jesús: cavó y ahondó y edificó su casa.
Le puso un cimiento, la roca. El insensato, el torpe, pues no quiso trabajar ahondando, cavando y ahondando, y se contentó solamente con edificar de manera superficial. Bueno, a simple vista, ambas casas se veían igual. No se notaba diferencia alguna. Las fachadas eran, si no iguales, pues muy semejantes, ¿sí? Pero la diferencia, ¿dónde estaba? Díganlo. En el cimiento, en el fundamento. Ahí estaba la diferencia. Y como todo tiene un tiempo en que llega ese tiempo de que todo sale a la luz, como dijo Jesús, pues la verdad es que cuando llegó una tormenta a ambas casas y arremetió con gran violencia, ahí es donde se reveló la diferencia entre ambas construcciones. Uno de los problemas que los pastores notamos en este último decenio, o quizás un poco de 15 años para acá, a la fecha, es que a los cristianos de hoy se les ha enseñado a vivir el cristianismo de manera muy superficial. Y yo recuerdo, no hace muchos años, Toño nos daba una estadística y decía, oigan, en casi 20 años de casa de oración, no hemos tenido un solo divorcio. Y nos, ay, gracias Señor. Pero de 15 años para acá, está siendo una congregación donde creemos que estamos compartiendo la palabra de Dios que hace sólido las vidas y las familias. Se empezaron a dar divorcios. Pero nos empezamos a dar cuenta que tiene mucha influencia también ahora pues el internet, donde se escucha todo tipo de predicadores que nada más te dan una embarrada ahí en la fachada, pero no te ponen fundamentos. Que en lugar de aconsejarte de que se perdonen, dicen, no, llévala a Acapulco. Oiga, pero no tengo dinero. No, pues paga con la tarjeta y pásensela chido allá. Así, sí, bien superficiales. La casa que estaba fundada, construida sobre la roca, resistió el temporal. La otra no, se derrumbó. Y esto es lo que está sucediendo con muchos matrimonios. Estoy hablando de matrimonios cristianos. Pero al inicio de todo matrimonio todo se ve radiante, ¿a poco no? Enamoradísimos se ven. No he visto a alguien que se case que esté todo agüitado así, así. No, yo no me ha tocado ver, quizás haya algún caso, no lo sé. Al principio todos pues se ve feliz, ¿verdad? Mira cómo se aman, pero acuérdense que solo estamos viendo la fachada, porque a partir de ahí, hasta que la muerte los separe, dependerá de cómo ponen su cimiento para que aquello permanezca. Repito, no estoy hablando de matrimonios no cristianos, no, estoy hablando de matrimonios cristianos, que van, matrimonios, parejas que van a las iglesias cristianas, son miembros de iglesias, ambos leen la Biblia, tanto él como ella, van a la iglesia juntos, escuchan predicaciones, tienen Biblias, compran literatura cristiana y se ocupan de cosas de la iglesia. Estoy hablando de ese tipo de familias, Pero la razón por la que no se puede ver la diferencia que hay entre ellos es que los cimientos profundos o superficiales están ocultos. No, si los hay o no los hay, están ocultos, no se ve, está nada más la casa ahí. La cuestión real, entonces, aquí, según Jesús, no es si oyen la enseñanza de Cristo. No, ese realmente es solo una parte. La segunda parte que Jesús le da un énfasis es si hacen lo que oyeron, si obedecen la palabra de Jesús. En realidad ese es el énfasis del Señor de esta parábola de los dos cimientos.
o de las dos casas, de las dos familias. Porque Jesús habla de una realidad. Él dice que las tormentas de la vida van a revelar dónde están cimentados, cómo construyeron, si hay cimiento o no. Las crisis, las calamidades van a poner de manifiesto cómo hemos edificado. Porque las tormentas de la vida van a sacar, van a aflorar la verdadera condición espiritual, o sólida o débil, de nuestra familia o nuestro matrimonio aquí, ¿sí? Por consiguiente, la verdad en la que Jesús insiste en este pasaje es que ni el conocimiento puramente intelectual de su palabra, ni la simple profesión verbal jamás van a sustituir a la obediencia, de poner en práctica lo que Él ha dicho. No hay ayuda en nada, mejor dicho, no ayuda en nada que nosotros solamente oigamos cada domingo, o como en este evento, la palabra de Dios. Aunque estemos bien atentos, no sirve pues casi de nada. Si aunque estemos, que no nos estemos cabeceando ni distraídos, que la oigamos atentamente, pero a fin de cuentas, si no la hacemos, no sirve de mucho. Fíjense que una de las quejas de parejas en los eventos, que ya tenemos muchísimos años haciéndolos, es: oye, ahora no fuiste al congreso, no viniste a la plática. Pues es que ¿qué voy? A mi esposa le entra por aquí y le sale por acá, ¿para qué? Y vemos esposas descorazonadas, pero también hay el otro lado. Yo puse todo y estoy poniendo manos a la obra, pero pues ella está le interesa más cómo va a terminar el de la novela, si es feliz o no. Bueno, llego y en lugar de tenerle comida preparada a los hijos, y a mí no, pues compra pizza, como alguien mencionó la pizza, ¿verdad? Ahí nomás la metes al horno y la metes y sigues viendo. Hasta con los ojos cerrados se cocina así. Fíjense que los apóstoles entendieron perfectamente el mensaje de Jesús. Los primeros cristianos igual. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, miren lo que escribió el apóstol Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Guardar aquí es obedecer sus mandamientos. El que dice yo le conozco, a ver, ¿cuántos conocen a Jesús? Como ya saben a dónde voy, pues. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que obedece su palabra, en fíjense lo que dijo Juan, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, o sea, ha logrado ganar mucho en el corazón de él o de ella, o de ambos. Santiago, que fue uno de sus apóstoles, en su carta, él plasmó el mismo pensamiento. Fíjense cómo todo concuerda. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo debemos de recibirla? Con mansedumbre. Aunque a veces cala, ¿no? Porque la palabra de Dios es como una espada que penetra y nos llega y nos duele cuando nos evidencian nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Dice, por eso Santiago dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate, tiene tanto poder la palabra de Dios cuando se hace carne en nosotros, que nos puede salvar de la condenación del infierno. Pero ese mismo poder también es eficaz en la edificación de nuestro matrimonio. ¿Están entendiendo? ¿Están oyendo con atención? Porque esa es la primera parte. Tiene el mismo poder.
para edificar tan sólido que nada derriba esa familia, ni ese matrimonio. Dice el versículo 22, pero, y enfatiza Santiago, el mismo mensaje de Jesús, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores de ella. Porque Santiago también de manera muy clara dice, porque se estarían engañando a ustedes mismos. Ahora se entiende que aunque un matrimonio cristiano, él o ella tengan toda la intención y legítima pues prestancia para hacerlo, pues como humanos nos equivocamos todos, ¿no es cierto? Y también ahí se verá cuando falle uno, porque como decía Tony, dos son mejores que uno. Si cae el uno, el otro le levanta, y es donde también se va a ver si cuando alguno cae, el otro está tan fuerte y tan sólido que se va a inclinar para levantarlo, perdonándolo, restaurándolo, perdonándola, restaurándola, qué sé yo. Sean hacedores, no solamente oidores, no se engañen a ustedes mismos, dice, versículo 23, porque si alguno, cualquiera, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, como ahorita en la mañana, ¿quién de ustedes, de todos, no se miró en el espejo para arreglarse, no? Unas en mayor cantidad de tiempo. Pero todos nos miramos al espejo, pero ¿te acuerdas cómo ya se te fue? Esa es la analogía que está poniendo aquí Santiago. Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Aquí la ley obviamente está haciendo, él como judío cristiano le está hablando expresamente de la Torah, pero claro, ya tenían el evangelio, está hablando en sí pues de la palabra, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está la gran diferencia. ¿Notan ustedes que tanto el evangelio o el mensaje de Juan en sus cartas, como el de Pedro, que dice que tratemos sabiamente a nuestra esposa porque ella es mujer más frágil? O sea, él se entiende que era un hombre rudo, que tuvo que haber, no se justificaba como muchas veces lo hacemos nosotros, es que así soy ya, y te aguantas. No sea que vaya a orar para que el Señor le dé fuerza, y te va a ir mal, porque la fuerza del Señor es mucha. Pablo también enseñó al respecto. Pablo llevaba a los cristianos siempre del conocimiento que él impartía, o tú podías adquirir, o los cristianos de aquel tiempo adquirían, siempre los llevaba del conocimiento intelectual, o sea, así de estudiar, de leer, de oír, siempre los llevó, su intención siempre es un equilibrio impresionante en las cartas de Pablo, que siempre enfatizaba la doctrina, que es información, pero siempre los encaminaba al terreno de los hechos. Hay mucha gente que sabe Biblia, pero que tú dices, híjole, qué tremendo, y apantallan. Pero el que no tiene bien fundamentado este sencillísimo principio de oír y hacer, hay pastores que de pronto oyen a algún hermano que es como una Biblia caminando, y dicen, ¿ya te fijaste cómo se saben los textos de memoria? El domingo lo pongo a predicar. Entonces el otro dice, no, póngame. Pero la esposa del sabiondo nomás le hace. Y por acá orando para que no se le ocurra al pastor ponerlo. ¿Por qué? Y eventualmente sí sucede que por acá
La esposa le dice: pastor, no, él nada más sabe. Es bien estudioso, pero nos maltrata, me golpea, patea a los niños. Es bien maldiciento. Pero le voy a decir otra cosa más fea: es aficionado a la pornografía. Esa es la historia de muchos. Eso es lo lamentable. Y Pablo siempre llevaba, por ejemplo, en Efesios 4:1, mire, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate, os ruego que andéis. Ahora, esto dice en el capítulo 4, versículo 1. Pero si tú lees los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, es pura doctrina, puro conocimiento. Que la herencia que tenemos en Cristo, en los lugares celestiales, que Él nos conocía desde antes y que somos sus hijos de antes que este mundo fuera. O sea, pura doctrina profunda, poderosa, que es importante conocerla. Pero muchas veces el conocimiento sin... la fe obra por el amor, dice. O sea, si no se obra y se queda en un mero conocimiento, nos volvemos intelectualoides de la Biblia. Y déjeme decirlo que es muy triste, pero hay un montón de esos que saben mucha Biblia, pero son unos patanes, como dice Tony, que yo dije. Pero no lo dije yo, lo dice la Biblia, ¿no? Se acordó bien de ese mensaje. Entonces Pablo, a partir del capítulo 4, les dice, o sea, los baja ya a la tierra. Ok, sí. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él hizo un pueblo, pues sí, pero ahora aterricen. Ahora, anden, caminen como es digno de la vocación con que fueron llamados. Andar es un verbo que tiene que ver con la conducta. Pero esa conducta es regida por el mandamiento, o sea, por la doctrina, el conocimiento, la palabra de Dios. En el versículo, en Efesios 4:17, ahí en la misma carta, Pablo sigue abundando. No puedo detenerme mucho allí, aunque me gustaría, pero no hay tiempo. Dice en 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor. Y repite el verbo andar, pero aquí en sentido opuesto, dice que ya no andéis. Ahora, andar aquí, en este y en otros muchos textos, habla de conducta, o sea, de caminar en algo. Pero el término griego que se traduce por andar es peripateo. Fíjese, es de donde se deriva la palabra periférico. Por ejemplo, tenemos un periférico aquí en la ciudad que rodea la ciudad. Es algo que rodea. Entonces, a lo que alude peripateo es caminar alrededor de manera constante todos los días en todas aquellas cosas que tienen que ver con un cristiano. Ahora bien, aplicándolas a la familia. ¿Cómo debe de andar un esposo cotidianamente todos los días? Andando alrededor de todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que es un esposo o un padre o una esposa, una madre, en el trato, en todo, ¿sí? En el respeto, etcétera. Eso tiene que, ese estaba en la mente de Pablo constantemente, ¿sí? Pero aquí Pablo dice: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andaban los otros gentiles? ¿O cómo andan los que no conocen a Dios? Que andan alrededor de manera constante, caminando en la vanidad de su mente. Vanidad aquí también significa esterilidad. En lo estéril de sus pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos del mundo? Estériles.
¿Por qué el mundo vive como vive? ¿Cómo son los pensamientos, como decía Tony, de la agenda gay? Es terrible eso. Y hay una guerra ahorita declarada en muchos países alrededor del mundo. Unos ya cedieron totalmente. Y por ahí vi un spot de un partido político que habla de inclusión y salen dos chavos besándose, claramente en la televisión. Pues es una agresión directa a los principios de Dios. Es un desprecio al orden de Dios. Y nuestros hijos ven televisión. Bueno, ya mi nido está vacío. O sea, mis hijos ya se casaron, estoy solo. No era tan así cuando ellos eran niños. Pero muchos de ustedes tienen niños que están creciendo, están criando hijos todavía. Tienen que estar más vigilantes. En 2 Corintios 4:2, Pablo dijo acerca de ese andar, dijo lo siguiente, mire. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto. Este verbo renunciar tiene que ver con un andar, con un caminar. Dice, nosotros renunciamos, dice. ¿A qué? A lo oculto. Esa palabra oculto es muy interesante, su etimología, porque viene del griego criptus. Criptus, de ahí se deriva la palabra cripta. Ahora bien, ¿qué es una cripta? ¿Qué contiene una cripta? Un montón de huesos muertos o cuerpos en descomposición, pero todos los muertos están tapados por la tierra, ocultos. Tú puedes ir a un panteón y ver puras criptas, pero no se ve el muerto ahí expuesto, por muchas razones. Entonces aquí Pablo, cuando dice renunciamos a lo oculto, a lo secreto, aquellas cosas escondidas que podemos tener en el corazón, cosas malvadas, aquí podemos hacer una aplicación, y es la siguiente: maridos, renunciemos a lo oculto, renunciemos a la corrupción de las cosas que se pueden esconder, cosas de muertos, secretos escondidos, que indudablemente cuando salgan a la luz, porque Jesús dijo que no hay nada oculto, y es la misma palabra criptus, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, tarde o temprano sale, cualquier cosa, hermanos, cuando menos te lo esperas, sale a la luz. Y este es el problema de muchos varones cristianos, que podemos estar ocultando cosas en el corazón, cosas malvadas, ¿sí? Pablo dice, renunciamos a lo oculto, pero luego añadió, a lo vergonzoso. Ahí podemos poner una coma, y lo dice, renunciamos a lo vergonzoso. Esa palabra vergonzoso significa, en el griego se puede traducir como bajezas. ¿Qué es una bajeza? Pues es una acción indigna de un esposo cristiano, porque, bueno, supongo que al menos la gran mayoría de los que estamos aquí somos esposos cristianos, porque la convocación no era de evangelismo, era para saber cómo edificar porque todo empieza desde casa, cómo edificar o cómo no edificar nuestra familia. Entonces Pablo, cuando dice renunciamos a lo oculto, a secretos que podamos tener escondidos, varones y esposas, no debe haber secretos entre nosotros. No debe haberlo, no debe de haber cosas ocultas. Últimamente se ha dado mucho el desplome de muchas familias por descuido
Se da, hasta ahorita la estadística dice que se está dando más en el varón, pero ya las esposas, estoy hablando en general, incluyendo cristianos, se está casi empatando. ¿A qué me refiero? Hay una trampa ahorita que Satanás, una argucia, un lazo que Satanás está tendiendo de buscar en internet, como ahí todo mundo se encuentra, de buscar en internet a la que fue tu novia de la secundaria, a tu amor de estudiante. ¿Se acuerdan de esa canción? Digo, los de los años 60 para acá, amor de estudiante. O sea, así platónico, así tonto. Y empiezan a buscar ahí. O al novio. Estoy hablando ya de los cuarentones y cuentones. Y luego te encuentras al amor. ¡Ay, el amor de mi vida! Y se te olvida así, mira, en un segundo, que eres cristiano. Y empiezas con un diálogo ahí. Uy, hermanos, este ha sido un lazo en estos últimos años, desde que apareció el Facebook, pero grueso. Y a eso se refiere Pablo. O sea, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, a las acciones indignas. Y luego mete otra vez el verbo andar, no andando con astucia. Aquí astucia se refiere a una conducta sin escrúpulos. Porque primero es lo oculto, que nadie se dé cuenta, pero ya cuando te descubre, él o ella, ya al otro día sin escrúpulos. Bueno, total, ya salió, hasta el Señor dijo que todo iba a salir, pues ya me descubriste. Y luego ella te dice, pero así tan ligero, si ya me descubriste. Pues sí, pues ya, es la verdad, ya me enfadaste. Y luego suena el teléfono. Pues ya supiste. Hola, mi vida. O sea, se va degradando la conducta, unas vilezas impresionantes. Ahora, les doy un consejo, que también yo lo tomo. No estés pensando, no, yo no hago eso, nunca lo voy a hacer. Hermanos, mejor confiemos en el Señor, porque Satanás no descansa. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y a muchos ya se los ha tragado, y feo. Es muy serio lo que el Señor Jesús dijo cuando habló de construir la familia, el matrimonio. Es muy serio, o sea, no más es para una conferencia ya decirles, no, es muy serio. Muchos esposos usan mal, porque dice, no andando con astucia, o sea, ya una conducta sin escrúpulos, dice, ni adulterando la palabra de Dios. Yo he notado a través de los años, por obvias razones del ministerio, y pues imagínense, 38 años sirviendo en el ministerio, pues nuestro trabajo es con la gente. He escuchado cada historia, y he escuchado unas reclamaciones más o menos reiteradas de cómo, por ejemplo, hay esposas que dicen, es que él hace lo que quiere, como quiere, no respeta a Dios ni a nosotros, pero me cita la Biblia. Y un día le dijo, a ver, ¿cómo justificas? No, la Biblia dice, ¿qué dice? Que te calles y te sometas. Le digo, sí, compadre, sí dice que se someta, pero si tú te sometes también. O sea, es una cadena. ¿Cómo quieres que ella se someta a ti cuando tú no estás sometido a Cristo? Así no funciona. Estás manipulando la palabra de Dios a tu favor. O sea, no puedes opinar, cállate. Y la Biblia dice, calladita te ves más bonita. Y tuercen la Biblia. Y Pablo dice, nosotros renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andamos con astucia, ni tampoco torcemos el sentido de la Escritura. No la adulteramos.
porque también hay mujeres que lo hacen. O sea, miren, supe un caso, hermano, no lo van a creer. Es el único que he sabido. Hace años supe un caso, traté un caso. Se casó una pareja, se fueron de luna de miel. En plena luna de miel, él dijo: yo voy a ir a caminar solo por la playa. Y él dijo: no, ¿o quieres venir? No, estoy cansada, dice. Habían tenido muchas actividades en el día. Dice: yo quisiera caminar a la luz de la luna y de las estrellas. Y se fue caminando por la playa. Y se encontró unas muchachas que estaban ahí en una fogata. Y le dijeron: ven, y le empezaron a hacer plática. Y él se quedó a platicar con ella. Miren, terminó en la cama con una de ellas, en plena luna de miel. Iban a una iglesia. Bueno, ya sé lo que algunos pueden estar pensando: ese no era cristiano. Híjole, a veces yo ya en ese tipo de expresiones ya me mido un poco más, porque yo he conocido cristianos de verdad, que a veces tropiezan. Y como bien citaba, iba a decir el apóstol Tony, más bien citaba Tony al apóstol Pablo, cuando le dijo a los corintios: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, cuídese, pero tampoco debemos de ser tan cerrados y tan contundentes y tipo fariseo. ¡Esta debe morir apedreada! Porque ese es un espíritu bien feo, como si ellos no fallaban. Por eso Jesús les dijo: a ver, los primeros, tírenle la primera piedra. No, pues empezaron a ir desde los más viejos, dice, hasta los más jóvenes, porque los más viejos eran más cargados de pecados. Los más jóvenes: no, pues yo no, pero la convicción empezó a llegar y todos tiraron su piedrita. Ahora, yo no estoy diciendo que se debe tolerar cosas, ese es otro tema. Estoy hablando de la actitud que se hay, ¿verdad? Porque entre parejas tenemos que tener esa paciencia de soportarnos el uno al otro en amor, así como Cristo nos perdonó y nos sigue soportando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjense, volviendo a Efesios 4:1, donde Pablo los mete en un equilibrio del conocimiento al terreno de los hechos. Les ruego, como es digno que andéis, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo utiliza una frase muy, muy importante: que andéis como es digno de la vocación. Esta frase, andar como es digno, la etimología es muy interesante observarla. ¿Por qué? Porque si tú lo lees en un diccionario griego, te vas a dar cuenta que, según el diccionario, dice que esa frase, andar como es digno, esa palabra digno, alude o se traduce como balanza. Una balanza. ¿Qué es una balanza? Donde tú pones aquí 1 kilo de maíz y acá un pedazo de metal equivalente a 1 kilo, ¿sí? Entonces pones el metal de 1 kilo de bronce, entonces la balanza hace así. Entonces le pones acá el maíz para hacer 1 kilo, y ¿qué va haciendo la balanza? Se va equilibrando, ¿sí? Se va equilibrando. Entonces cuando ya está totalmente balanceada, equivale a 1 kilo de maíz. Bien, lo que está diciendo Pablo aquí es muy sencillo. Está diciendo que es bueno, imprescindible, tener conocimiento, pero la balanza está así. Conocimiento, 10 toneladas de conocimiento. Pero ¿qué debe de haber? Un equilibrio. El conocimiento y el hacer, la conducta que decimos, o las creencias que decimos tener, tienen que, para que sea sólido y equilibrado,
tiene que balancearse ¿con qué? Con la conducta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que andéis como es digno de la vocación. Entonces, conocimiento importantísimo, ¿sí? Pero no es lo único. Oír, pero luego para que la balanza se equilibre, ¿qué tiene que haber? Llevar a la práctica, para que entonces nuestro andar sea digno, conforme al llamamiento. Fuimos llamados a muchas cosas, a ser hijos de Dios, a ser santos, pero reduciendo o señalando un propósito, también fuimos llamados a ser esposos. Es un llamamiento. También fueron llamadas a ser esposas. También fuimos llamados a ser padres. ¿Sí o no? Bueno, como esposo, como esposa, ambos tenemos que andar como es digno, con un equilibrio entre conocimiento y conducta, como es digno de la vocación. En este caso, Dios puso en todos los seres humanos, salvo honrosas excepciones, que es el celibato, pero es muy raro ese don, pero puso un llamado, al nacer ya lo traemos de fábrica, que el deseo de que en su momento formemos una familia. Hay un llamado allí, hay una vocación que Dios extendió a cada uno de nosotros. Y en ese llamado, que es muchas áreas en la vida cristiana, pero en el caso que hoy nos atañe de la vida matrimonial, de la familia, pues el matrimonio es un llamado, es una vocación a hacer algo, ¿sí? Somos llamados a hacer una tarea. Se nos encomienda una tarea. Y bueno, ya se dijeron un montón de consejos en estas enseñanzas que se han dado. Pero ya es un cúmulo que hoy llevamos. Ahorita la balanza está así. Y algunos, yo sí me he gozado en la palabra. ¿Ya se gozaron en la palabra de Dios? O sea, la degustas y dices, híjole, qué tremendo es la palabra de Dios. Yo insisto en que la palabra de Dios no solo nos salva, tiene el poder de salvarnos, sino hasta de educarnos. Porque ese texto que mencionaba Tony, que dice que yo mencioné, que la Biblia menciona, el de patán, pues ser un patán es uno que no le importa nada y que, hey, cabo yo, hasta lo patán se nos quita. Nos educa la palabra de Dios. Es maravillosa la palabra de Dios. Pero ahorita la balanza está así. Van a salir con la cabeza así. Y la esposa, como es más del sentimiento, más sale con muchísima esperanza, ¿verdad que sí, señoras? Una de ustedes le hizo sí, fue súper enfática, así como. Otras sí, porque a lo mejor el marido pues ahí le lleva más, pero otras así como un poco desesperadas dijeron sí. Salimos con mucha esperanza, pues claro, ¿cómo no? ¿De qué? De que él cambie, de que ella cambie, de que ambos pues sigamos adelante. Amén. Déjame terminar con una historia bien bonita. Bueno, la historia narra de que una pareja, un hombre y una mujer, estuvieron casados por más de 60 años. Híjole, 60 años. Rito nos comentaba hace un rato en la mañana, decía, fíjense, mis papás acaban de cumplir 60 años de casados. ¡Wow! Esas ya son las bodas de qué. Alguien dijo, las bodas, pues creo que les llaman, bueno, ya que la gente a todo le acomoda, las bodas de qué, de platino, de qué, de diamante. Entonces, pues no sé. Dije, un día una parejita se me acercó, oiga, pastor, lo invitamos a que pues allí a la casa, un convivio, porque cumplimos nuestras bodas de papel.
Yo dije, bodas de papel. Sí, usted debe de saber, las bodas de papel son los primeros 5 años de vida. Ah, caray, no, pues no sabía que de papel. ¿Y las de cartón, que es un poco más dura? No, pues han de ser los 7 años. Ah, ¿y los de plástico? Pues a las 10. Y así se van. Oiga, pues como haya sido, empezando con las de papel y con las de plástico. 60 años. Ya no está muy común en estos tiempos, ¿verdad que no? Pues esta pareja estuvieron casados por más de 60 años. Lo compartieron todo. Hablaron de todo en esos años de felices que vivieron. Nunca se guardaron un secreto entre ellos. Lo único que no compartían, o secretillo que había por ahí, era que la viejita, la ancianita, guardó por todos esos años una caja de zapatos. La tenía bien escondidita. Y de cuando en cuando el marido le decía, ay, ¿compraste zapatos? Y decía, no, oye, pero es la misma caja. No, era un secretito que ella tenía. Y constantemente o eventualmente le pedía a su marido que nunca la abriera, que nunca se le ocurriera preguntar más sobre esa caja de zapatos. Bueno, así es la historia, que durante los más de 60 años, en la gran mayoría de esos años, él se olvidó de la caja y nunca pensó en la caja de zapatos. Pero un día, la esposita anciana se enfermó de gravedad, de muerte. Y el doctor dio su diagnóstico y dijo, es irreversible. Ella tiene muy pocos días de vida. No, pues aquello traspasó el corazón del marido, ¿no? Del viejito. El cual, tratando de arreglar todas las cosas de su esposita, antes de que muriera, de pronto, él buscando por allí cómo arreglar y cómo platicarle cosas, que se encuentra con la caja de zapatos. Y la tomó, pero no la abrió, y se la llevó a la cama donde ya estaba en sus últimas, su esposa. Entonces ella, cuando lo mira a él con la caja de zapatos, le dijo, ¿sabes qué, amor? Yo creo que es tiempo de que sepas lo que hay dentro. ¿De veras?, le dijo él. Pues había mucho misterio allí. Es un secreto que he guardado durante más de 60 años y quiero que ahora sí puedes abrirlo, ya estoy en las últimas y quiero que sepas qué hay allí. Bueno, abre la caja y encuentra 2 muñecas hechas a mano de un tejido que se conoce como crochet, que es muy laborioso y, en fin, había 2 muñequitas, pero luego vio unas pacas de dinero, eran dólares, y vio ¿qué ves? Dice, pues 2 muñecas, ¿qué más? Pues mucho dinero, esto lo tenías en los secretos, dice, cuéntalos. Eran $95,000. No, pues él sorprendidísimo, ¿no? Le pregunta, oye, ¿y esto? Y ella le responde, mira, amor, cuando nos casamos, mi madre me dijo que el secreto de un buen matrimonio era nunca pelearse, pero que eventualmente se daría que yo no me enojara contigo, que te perdonara, que le pidiera a Dios fuerza para soportar, que yo debería de hacerlo con todo mi corazón y que cada vez que sucediera tejiera una muñequita con este tejido fino. Entonces el viejito, así sorprendido, ¿no? Pues entre queriendo llorar y derramar sus lágrimas, él dedujo, dijo, híjole, pues nada más hay 2 muñequitas. O sea que poco, ¿no? No la ofendí mucho. Entonces él estaba así como, ay, mi amor,
pues solo 2 veces en la vida te hice enojar. Por eso me amas tanto, le dice. Y ustedes saben, ya cuando uno empieza a envejecer, los recuerdos se te empiezan a borrar. Pues él estaba conmovido en lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Entonces le dice el viejito: oye, mi amor, ya entendí lo de las 2 muñequitas. Dice: pero ¿y el dinero? ¿De dónde salió? Ah, le dice la viejita: ese dinero es lo que gané de todas las muñecas que vendí durante 60 años. Está buena, ¿no? Híjole, qué tremendo. Bueno, aquí el caso es que esta mujer pudo soportar con mucho amor y paciencia, que ayudó al final de los tiempos o de sus vidas a terminar juntos, unidos. Pero puede ser el caso contrario también. ¿Con qué? ¿Por qué aludo a esta pues anécdota e historia? Porque la vida matrimonial pues no es fácil criar hijos. No es fácil ser un buen esposo, porque cada uno de nosotros tiene una manera de ser, una manera de haberse educado. Tony en su mensaje dijo al final: yo crecí sin padre. Y él una vez me contó más abundantemente sobre su historia, como su padre los abandonó. Eso él no lo dijo. Se fue, abandonó a su mamá y a sus hijos, se quedó sin papá. No tuvo un referente. Y nos cuenta muchas cosas, a mí me ha contado muchas cosas. Pero eso marca la vida de un ser humano, ¿sí? Pero algo que, si ustedes notaron, también dijo: pero cuando fue salvo, que conoció al Señor, yo decidí, dijo, obedecer la palabra de Dios, porque era mi único referente. No había otra cosa a quien yo pudiera ver más que los consejos de la palabra. Y Jesús fue mi ejemplo. Pero yo sí tuve un padre, como quizás la gran mayoría de ustedes tuvieron un padre y una madre, los cuales, sin lugar a dudas, nos dejaron marcados para tener patrones de vida que cuando llegamos al matrimonio salen y causan problemas. Porque todo, ¿qué? Inicia en casa. Y yo recuerdo haber manifestado en los primeros años de casado conductas que yo vi en mi padre, porque todo inicia en casa. Cuando Rito dijo que Roxana le había dicho: oye, ¿y si va a haber democracia? que Rito dijo, bueno, no todos estuvieron en su plática, todos estaban allá en el salón menor, que ella le preguntó, cuando recién casado: oye, ¿y va a haber democracia en nuestro matrimonio? Y yo le contesté: sí, va a haber democracia. Cuenta Rito que él cargaba pistola, era de Michoacán. Es de Michoacán. Y él cargaba, a mí me lo ha dicho, y sí lo dijo. Él cargaba pistola. Sí, aquí va a haber democracia, ¿cómo no? Bueno, ¿de dónde lo agarraste? Pues de tu papá. Todo inicia en casa. De manera que tú puedes ser un mal hablado. ¿De dónde lo agarraste? Porque oías las palabrotas de tu papá y de una que otra mamá por ahí. ¿De dónde sale lo machista? Ay, pues, aunque viene en la naturaleza humana, pero se dispara también con ejemplos, conductas. Entonces, añádanle a que ya lo traemos de fábrica, la naturaleza caída, pecaminosa, y luego el mal ejemplo. Por mucho amor que tengas hacia tu esposo o tuviste cuando te casaste, surgieron los problemas. Ahorita que ya estamos todos casados, sabemos de lo que, entienden perfectamente lo que estoy diciendo.
Pero cuando yo veo las parejitas de cristianos y platicas con ellos y luego, oye, ¿sabes cocinar? No, pero el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor todo... Una vez una chava, una muchachita cristiana, jovencita, dice, no, sí, así empiezan todos, dice. Pues sí, todo se ve en la fachada, nada más. Pero ya cuando entran a la realidad, y como dicen por ahí, la realidad es otra. Pero nosotros ya estamos aquí. Ahora, no podemos justificarnos y decir, pues es que así soy yo. No, porque entonces tú estás diciendo, yo renuncio a que el Señor pueda transformar mi corazón, mi mente y mis acciones. Y eso es una ofensa al Señor. El problema al que te vas a enfrentar cuando oyes y no haces porque rechazas, es que cuando vengan los vientos, den con ímpetu contra tu casa, ¿por qué? Se preguntan. Por cómo edificó. Así es que, hermanos, ahí está la palabra, abundó. Ahorita la balanza está así. ¿Qué tenemos que hacer? Nivelarla. Pues hay una segunda tarea: regresar a casa y llevar al terreno de los hechos. Amén. Lo aprendido. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a hacer un compromiso. Hemos hecho compromiso de cambio con la esposa, hemos orado juntos, ha sido muy, muy bonito. Pero ahora vamos a hacer un compromiso con el Señor. ¿Le entran o no? Bueno, tampoco es forzado. O sea, pero Dios sí espera al Señor una reacción. Él ya hizo su parte. Ahora, ¿tú qué vas a responderle a Él? Y ahí ya, uno como pastor, aunque quisiera, es imposible tomar decisiones por ustedes. Yo tomo las decisiones por mi familia, mi esposa. Ni siquiera por mis hijos que ahora están casados, yo puedo tomar decisiones por ellos. Ellos las tienen que tomar. Ya se fueron de casa, ya tienen sus esposos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo ya tengo el nido vacío, ya los hijos se fueron. Mi hermano Carlos y Berta tiene un hijo casado, su hija ya se casa en abril, ¿verdad? Y se va. Rito ya empezó. Y Roxana, y le hace Roxana, ay, porque sí se siente algo. Pero como dijo Tony, yo estoy de acuerdo con eso, porque a veces me preguntan, oye pastor, ¿y no extrañas a tus hijos? No. Y es la verdad, no los extraño. Y algunos dicen, ay, qué mala onda, pero no los extraño. Y yo se los digo a ellos. ¿Por qué no los extraño? Porque el rol de la vida ya se cumplió. Yo hice mi parte. Mi esposo y yo hicimos lo que teníamos que haber hecho con nuestros hijos. Ya ellos son responsables del resultado de sus decisiones y sus compromisos que adquirieron. Pero la verdad, y Dios lo sabe, y mi esposa lo sabe, no los extraño. Claro, están aquí en la ciudad y los veo cuando quiero, ¿no? Pero así que diga, ay, mi niño, ay, mi hija, ay, y también, no, es más. A veces, oye, papá, vamos a la casa queremos estar 3 días ahí, 2. Dos, y si puedes 1, está bien, hijo. No, sí, dice, qué padre, dice David, qué padre, qué bien, me echa porras. Y la verdad,